Nosotros en la clase anterior estuvimos haciendo el ejercicio de determinar cómo cambia la viscosidad de líquidos y gases en función de la temperatura. Ustedes eligieron una sustancia de todos estos listados y a partir de esta gráfica establecían cómo era la tendencia. Entonces, en la primera, en el apéndice 8, encontramos la tabla para viscosidad de los gases. Y si nosotros observamos aquí, podemos darnos cuenta que la temperatura va disminuyendo mientras que la viscosidad va en aumento. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tenemos altas temperaturas, la tendencia es que tengamos mayores viscosidades a que si tenemos menores temperaturas. Caso opuesto ocurre con los líquidos, y de hecho lo estuvimos trabajando en clase y lo hablamos en clase, en donde decíamos que a mayores temperaturas la viscosidad disminuía comparado con menores temperaturas. Ustedes hicieron el ejercicio de determinar para diferentes sustancias, ustedes seleccionaban la sustancia de trabajo para hacer ese tipo de análisis. Este análisis solo se logra si nosotros graficamos este comportamiento. Entonces, en este primer ejemplo, vemos que nuestro estudiante seleccionó el propileno, hizo toda la determinación de los puntos, seleccionó 4 temperaturas y determinó 4 valores de viscosidad. Esto los plasmó en una gráfica, ¿cierto? Aquí la vemos, de temperatura en el eje X con respecto a la viscosidad. Entonces, al ser un gas, porque lo pudimos ver aquí, ¿cómo lo sabemos? Aquí en la parte inferior nos dice viscosidades de gases y vapores. Vemos que efectivamente a mayores temperaturas, mayores viscosidades. Sin embargo, y si nosotros comparamos los valores de viscosidad con un líquido, pues vamos a encontrar que los valores de viscosidad de los gases son mucho más bajas que de los líquidos. Entonces, vemos que esto está en aumento. Veamos el de otro compañero. A ver qué seleccionó. Aquí tenemos propano. Propano también es un gas, ¿cierto? Y tenemos que ver la misma tendencia. En efecto, sin embargo, aquí lo vemos un poco eh, al revés. Vemos que efectivamente en la medida que va aumentando la temperatura, va en aumento la viscosidad. Sin embargo, aquí tenemos que resaltar que de pronto la escala no es muy visible, pero sí se puede ver en efecto este comportamiento. De aquí la importancia de marcar o de ponerle títulos a nuestras coordenadas, porque aunque la gráfica se encuentra al revés, eh, la podemos leer fácilmente. Podemos ver que en la medida que aumentamos la temperatura, se aumenta la viscosidad. Veamos otro. Aquí tenemos, vamos a ver, tenemos también es un gas. Entonces tenemos que ver el mismo comportamiento del anterior, perdón, por aquí, a ver si lo podemos ver. Y en efecto, otro detalle que es importante que se fijen es que no todas las sustancias tienen el mismo comportamiento. Mientras que este tiene así como una pequeña curva, ¿cierto? Vimos que el anterior, la curva era más pronunciada, ¿sí se dan cuenta? Y que en el primero que también era un líquido, era un gas, aquí ya era lineal el comportamiento. Entonces, todas las sustancias se comportan diferente. Veamos el de nuestro compañero. Tenemos acetona. La acetona, a diferencia de los anteriores, es un líquido. Lo podemos ver aquí, ¿cierto? Miren, líquido. Y entonces este tiene que tener un comportamiento completamente diferente. Y aquí está, ¿cierto?
En la medida que aumentamos la temperatura, la viscosidad disminuye. Aquí tenemos algo, alguna forma de curva. Busquemos otro que sea también un líquido. Este es de gases, no. Este es para gases, gases, pero veamos el comportamiento. Bueno, esta gráfica de pronto no nos dice mucho. Habría que mejorarla. Este es un líquido y miren si ven que este ya es una línea un poco, de pronto este puntito está desfasado, pero se ve una tendencia más lineal. Aquí tenemos líquidos. Vamos a ver cómo es el comportamiento. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, en este sí se ve una curva. Entonces, en los anteriores vimos una tendencia más lineal y en esta una tendencia mucho más exponencial. Veamos este finalmente. Este indiscutiblemente también tiene que ser ay, bueno, aquí sí tenemos una pequeña dificultad, ¿no? Y es que nuestro estudiante invirtió los ejes, ¿no? Porque para poder visualizar bien el comportamiento, nosotros tenemos que mantener siempre que aquello que nosotros variamos o que podemos controlar, que es la temperatura de la sustancia, tiene que estar siempre en el eje X. Si nosotros volteáramos hacia la derecha, entonces dejáramos la viscosidad em, como vertical y la temperatura en horizontal, veríamos que a mayor temperatura, bueno, aquí la lectura es un poco diferente, ¿no? Porque aquí nosotros vamos a encontrar que a menores temperaturas, mayores viscosidades. Menores temperaturas, mayores viscosidades, mayores temperaturas, menores viscosidades. Es decir, que esto es un líquido y efectivamente esto es octano. Entonces vamos a comprobarlo a ver qué nos dice nuestra gráfica y efectivamente nos dice que esto es un líquido, mírenlo, pero entonces este nos da una clara demostración de por qué los ejes o la selección de los ejes es tan importante. Vamos a ver acá un último compañero, lo hizo con líquidos. Y acá vemos un comportamiento también un poco más curvo. Aquí trabajamos también con gases y aquí vemos un comportamiento más lineal. Entonces, es evidente y es completamente claro que las sustancias todas se comportan de diferente manera, pero siempre vamos a encontrar que los líquidos a mayores temperaturas, menores viscosidades. Y que caso contrario con los gases, vamos a encontrar que a mayores temperaturas, mayores viscosidades.